tardes aquí en España y buenos días en México. Bienvenidos todos a una nueva charla con artistas contemporáneos mexicanos vinculados a España. En este caso, en este mes de junio, que las calles y los espacios expositivos de Madrid se llenan de fotografía, tenemos una fotógrafa, Patricia Martín Briceño, nacida en Yucatán, una amiga querida que expuso con nosotros hace 20 años, nada más y nada menos. Y es un gusto que haya aceptado nuestra invitación. En nombre de la embajadora y del consejero cultural Jorge Fernández, bienvenida, Patricia, a este espacio virtual. Pues muchas gracias, Mónica, muchas gracias a Jaime, bueno, a Jorge, a todos los que conforman pues el Instituto de México en España, que además, bueno, debo decir, ahora que lo mencionas, 20 años, pues es un lugar muy significativo para mí porque fue una de mis primeras exposiciones individuales internacionales. De hecho, puedo decir que fue la primera gran exposición que hice, pues, digamos, cruzando el charco, ¿no? Y bueno, guardo muchísimos recuerdos. Además, mucho de mi carrera está ligada a España. Posteriormente también regresé, que bueno, no lo mencionaste, pero pues regresé a hacer un máster ahí en Voy a aquel leer momento. algunas líneas de tu El biografía, currículum, de tu sí, la vasta Complutense. biografía y plural, ¿no? En muchos campos, y Sí, espero que ahora después vamos hablando de distintos proyectos y nos enseñas imágenes para que puedan entender más los claro, distintos desarrollos que has hecho como gestora cultural y también como creadora, ¿no? Los proyectos sí, de tu propia obra. Bueno, sí, sí. Patricia nació en Mérida, como he dicho, en 1972. Estudió la licenciatura de Artes Visuales en la Universidad Veracruzana. Hizo estudios de artes visuales y especialización en imagen en la École Nationale Supérieure des Arts de París, y posteriormente hizo un máster de usos del arte en grupos de desventaja social en la Universidad Complutense de Madrid. Ha obtenido las becas de jóvenes creadores y del Sistema Nacional de Creadores, del FONCA, del Programa de Educación por el Arte del Instituto Nacional de Bellas Artes, beca de apoyo a las culturas populares y comunitarias de PACMIC, de excelencia artística otorgada por el gobierno francés. Has realizado residencias artísticas en Banff, Center for the Arts en Canadá, en la Cité des Arts en París, en Venezuela en el Consejo Nacional de Cultura y en el International Studio of Curatorial Center, asimismo en el ISCP en Nueva York. Igualmente ha sido tutora del programa de jóvenes creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Sí. Durante varios años has colaborado como docente en distintos centros culturales y universidades, así como talleres y proyectos de arte comunitario, que espero que nos cuentes, sobre todo territoriales en Yucatán, con hombres y mujeres en prisión, jóvenes migrantes, adultos mayores y otros grupos de exclusión social, tanto en Mérida, en la Casa de la Mujer, en la Universidad Oriente en Valladolid, en la Universidad del Modelo, en la Universidad Marista, en el Claustro de Sor Juana, en el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes, en la UNAM, el Centro de la Imagen, etc. Has participado en proyectos editoriales, de curaduría, de gestión cultural, de rescate de archivos, fuiste directora de la Fototeca de Veracruz, espacio dedicado a la preservación, difusión y enseñanza de la fotografía histórica y contemporánea. Importante la Fototeca de Veracruz. Sí. Has expuesto tu obra personal en México y en el extranjero, en países como Estados Unidos, Francia, España, Egipto, Colombia, Venezuela, Japón, Canadá y China. Tu trabajo forma parte de las colecciones de Kiyosato Museum of Photography Arts en Japón, Lehigh University en Pensilvania, el Museum of Fine Arts de Houston, la Fototeca Nacional de Lina en México, el Museo del Chopo de la UNAM en México también, la Fundación Cultural Televisa
y la colección de Fotomuseo de Bogotá de Colombia, entre otras. También has participado en encuentros como el Jardín de Academus, en el Arte y Educación en el MUAC, en Fotofest en Houston, Foto España en Madrid, el Salón de Otoño en París, entre otros. Actualmente vives y trabajas en Mérida, donde paralelo a tu propuesta fotográfica personal, realizas diversos proyectos relacionados con la cultura peninsular. Querría rescatar de estos proyectos que realizaste en España tu participación en Huesca Imagen del 2001, un proyecto fotográfico, un festival en el que en varias ocasiones desde la Embajada y la Secretaría de Relaciones Exteriores participamos. Presentaste un proyecto que se llamaba Utopía y Residencias, curado por Manuel García, que posteriormente lo llevamos al Instituto de México en España, en la época de Alejandro Aura, cuando se llamaba el Salón México, el Instituto Cultural. Y Exactamente. en Huesca tuvimos la oportunidad de trabajar con el director del festival, que era Julio Álvarez Sotos, el mítico galerista de la Galería Spectrum de Zaragoza, y con Teresa Luesma, que era de la Diputación de Huesca, una gran promotora y querida colaboradora nuestra. Posteriormente has venido a España en otras ocasiones, como hemos dicho en el máster de la Complutense. De la Complutense, sí. Has participado en Foto España a través del máster de la fábrica de gestión cultural también, en el 2019 creo que recordar, y en ese año también participaste con un proyecto galerístico en la calle Doctor Fourquet, una galería que se llamaba Nativa, participando en las exposiciones paralelas a Arco en febrero y posteriormente en Foto España con Omar Gámez, si no recuerdo mal. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, tu trabajo es súper extenso en muchas áreas y te voy a dejar que seas tú la que pues decidas que nos quieres enseñar. Mira, Y dejamos con muchas ganas, yo creo, de ver mira, mi trabajo distintas cosas. es muy complejo en el sentido de que he hecho muchas cosas, pero diversas, ¿no? O sea, tengo, como dices, toda pues una parte que es mi trabajo personal, ¿no? En solitario, fotografía, digamos, que incluso en la fotografía tengo desde la parte, hablando técnicamente, blanco y negro clásico, hasta todo lo que hice con las cámaras alternativas, estenopeicas, toda esta parte Estenopeicas, lúdica, ¿no? me acuerdo. Lúdica, con Polaroids y tal, ¿no? Y de eso también pues pasé a, he pasado mucho tiempo en la cuestión pedagógica, he dado clases desde nivel universitario hasta eh, jóvenes, niños, adultos mayores, gente que digamos que no tiene formación en el mundo del arte o que no es su interés principal, ¿no? Eh, de todo un poco también, también he sido gestora, sí, como dijiste, bueno, fui directora de la fototeca, donde pues hubo sin fin de actividades, no solamente nos centramos a lo que son exposiciones, sino que también pues hubieron muchísimos talleres, incluso pues en la fototeca hasta metimos muchas actividades interdisciplinarias con la fotografía, teatro con fotografía, literatura con fotografía, otras manifestaciones plásticas con fotografía, ¿no? Y, y también ya posteriormente la cuestión editorial. He trabajado en proyectos de rescate de fotografía antigua con libros de historia, de historia regional, de Veracruz, de Yucatán, eh, y bueno, y Sí, también proyectos ya peninsulares, ¿no? ajá, ya últimamente, pues también proyectos que tienen que ver con la lingüística y el patrimonio de Yucatán, que es concretamente con el idioma maya, ¿no? Entonces, que lo he tratado de
bueno, he tratado de hacer libros que sean de uso cotidiano, ¿no? En algún momento, pues, lo platicamos tú y yo detrás de cámaras, ¿no? Hice un libro, por ejemplo, del cual voy a mostrar alguna imagen, ¿no? El que está Que sirvió de manual, que sirve de manual catalogado ya, ¿no? porque sigue usándose, está ultra fotocopiado, ya se editó 3 veces y está agotado. Eh, que sirve de manual para los jóvenes, para los jóvenes y no tan jóvenes, para los médicos en general que trabajan con pacientes maya hablantes. Este manual viene por secciones de especialidades, entonces, bueno, vienen todos los diálogos y además una parte ilustrada del cuerpo humano, ¿no? De todas las partes, porque pues he identificado, me identifiqué desde hace muchos años, mis papás eran dentistas y tenían esa dificultad al trabajar en lugares muy apartados que pues no podían comunicarse con sus pacientes, ¿no? Entonces, pues se me ocurrió proponer a la facultad en sus 100 años hacer esta herramienta, ¿no? Una herramienta intercultural que en un momento dado fue nada más para resaltar esta necesidad, ¿no? De saber el idioma de tu paciente y que ha funcionado maravillosamente. Lo trabajé junto con Fidencio Briceño Chel, que es uno de los mayistas más importantes que tenemos, ¿no? Bueno, en México y en el mundo, ¿no? Porque, bueno, Fidencio se la pasa dando cátedra por todo el globo terráqueo sobre la cultura maya, y pues trabajamos de la mano haciendo este manual y ha resultado increíble. Bueno, y ha sido el pie también para empezar a trabajar con poetas de origen maya que incluso han tenido reconocimiento, pero que no han tenido posibilidad de tener una edición, un libro que compile su trabajo. Y bueno, ese fue el pretexto también para regresar a España últimamente, que el año pasado estuve participando en el máster de gestión cultural, como bien lo dijiste, con la gente El de que la organiza la fábrica. Fundación Contemporánea. Sí, ajá, con la gente de la fábrica, la Fundación Contemporánea, que lamentablemente pues ya con el COVID no lo pude concluir, me faltó muy poco para concluirlo, pero ya con los cambios de horario y todo, pues me tuve que regresar a México, ya fue un poco difícil, pero bueno, también ha sido el pretexto ideal para retomar la fotografía eh, de Yucatán, porque pues tuve, como comentaste, el sistema, y en el sistema hice un trabajo que era un homenaje y un poco un requiem hacia la cultura peninsular, porque con esta época tan moderna, pues todo esto se está perdiendo a pasos agigantados. Pero bueno, vamos a empezar, me gustaría empezar para poner un poco en orden tantas ideas, ¿no? Mostrarte qué fue lo que hice inmediatamente al regreso de ese máster en la Complutense, que fue una experiencia también muy, muy, pues, diferente, ¿no? Porque pues estudié con gente de psicología. El máster era usos del arte para grupos en exclusión social, el arte como una herramienta de desarrollo. Y bueno, inmediatamente de España, pues al terminar eso, me regresé para aquí e hice un trabajo para UNICEF, eh, para el Fondo pues, de las Naciones Unidas para la Infancia, donde pues lo que traté fue la, pues, la dificultad de los niños para estudiar, para sobrevivir en las regiones tan apartadas de México, ¿no? Eh, y a ver, La pantalla ahora sí. está. Ahora sí. Ah, ahora sí. Bueno, a ver, Ya ahora está, sí. ya está. Eh, mira, voy a ir pasando como proyectos distintos, ¿no? Que hice en su momento. Eh,
justamente cuando volví de Madrid, empecé a hacer como unas Eso prácticas. me acuerdo de Y lo empecé a del hacer unas Yucatán prácticas. visto por sus niños. Este fue previo, ¿no? Y fue justamente con el que entré al máster, ¿no? Entonces, este dio pie a que trabajara, estamos hablando de una época en la que no había nada de estos teléfonos celulares, los móviles, ¿no? Como ustedes les llaman, que ahora son tan, o sea, ya la fotografía ha sido realmente una cosa, se ha convertido en un lenguaje para todos, ¿no? Pero Sobre estamos todo los hablando de niños. una, sí, sobre todo para todos, niños, jóvenes, gente que nunca se interesó por la imagen, ya lo ve como una cosa de lo más normal, compartir fotos, hacer fotos de su vida, ¿no? Sin embargo, todavía sigue siendo esta cuestión de la observación de la imagen, lo que a los fotógrafos nos sigue competiendo, ¿no? A los que nos interesa la foto a un nivel, digamos, un poquito más a fondo, ¿no? Entonces, bueno, este fue un trabajo que hice para UNICEF, en el cual UNICEF necesitaba mostrar de alguna forma que el trabajo infantil es algo que se da cotidianamente en México, ¿no? O que en aquel momento se estaba dando de una forma que estaba impidiendo que los niños fueran a la escuela. Entonces necesitaba como hacer una pequeña muestra eh, para obtener ese apoyo por parte de fundaciones, del gobierno y tal, eh, para implementar escuelas en los campamentos agrícolas a donde los niños asistían con sus familias o solos a trabajar, porque no podían entrar si no había una muestra, ¿no? Y la muestra no la querían hacer de una forma, o sea, querían que fueran con la voz de los niños, ¿no? Que se hablara de este tema tan complejo, ¿no? Entonces, lo que hice fue irme al sur, en Oaxaca, a repartir unas polaroids a varios niños de una escuela primaria para que me hablaran de cómo era su pueblo y de qué era lo que había en su pueblo, ¿no? Y al mismo tiempo, qué era lo que pasaba con ellos, por qué no seguían estudiando, y cuáles eran sus expectativas en la vida. Entonces, bueno, esto estaba siempre complementado con videos. Ahora solamente voy a mostrar unas cuantas fotos, 2, 3 fotos de cada proyecto para pasarlo rápido, si no nos vamos a ir a 3 horas aquí platicando. Y bueno, aquí era, por ejemplo, los niños hablando de sus escuelas, ¿no? Eh, eh, Ay, bueno, acá solamente tengo esto, pero eran los niños hablando de las escuelas. Y luego, perdón, Mónica, de nuevo vamos a tener que editar, No te preocupes, lo que Está una ya en la página. presentación hemos visto que ha sido tocando muchos palos y con muchos colectivos. Entonces, ver un par de fotos de cada uno de los Exacto, proyectos mejor. ya está Sí, sí, bien. O sí, sea, tú está misma nos bien. puedes contar la diferencia de trabajar con mujeres en la cárcel, la inocencia de los niños. Exactamente. Voy a ir pasándolo, aunque no equivalga a lo que estamos hablando. ¿Ok? Porque si no, sí va a ser muy complicado. Veo que pone México visto por sus niños, proyecto en el que a través de la mirada de los niños podemos Sí, ver cómo se vive en comunidades de 6 estados del país: Chiapas, sí. Oaxaca, Estado de México, Puebla, Hidalgo y Michoacán. Este trabajo fue un trabajo tremendo, ¿sí? Tuve que irme, bueno, yo en ese momento daba clases en el Centro de la Imagen, daba clases sobre todo a jóvenes que querían o sea, ser fotógrafos de forma profesional. Yo daba el taller inicial, el básico, y de ahí tomaban montones de talleres con maestros internacionales, si querían especializarse en alguna técnica, en alguna temática, todavía de todo un poco, ¿no? Pero fue en ese momento en que me contactó el Fondo para Niños de México, porque querían hacer un proyecto donde los niños mostraran cómo era también su forma de vida. Estamos hablando de una época en la que ahorita este tipo digamos, como de dinámicas,
ya son como muy comunes, ¿no? Porque la ¿De cuándo estamos digitalización hablando? ha llegado. ¿2005? Estamos hablando de Estamos hablando... 2005. Sí, Vale. una época en la que todavía toda la cuestión de incluso tener una computadora, todo era como algo extraordinario, ¿no? Sí, sí, sí. Ya estamos hablando además de comunidades apartadas donde quizá hasta ahora no haya todavía los servicios de agua y de luz, ¿no? O sea, llegar ahí fue tremendo, había muy poco presupuesto para variar, y bueno, fue idear la manera y hacerlo ahora sí que por ganas y porque realmente Compromiso era un también, ¿no? proyecto que Compromiso veía social que igual. tenía unas posibilidades maravillosas, no solamente en la cuestión de la imagen, sino también para el desarrollo social de estos lugares, ¿no? Porque fue una forma de mostrar también las necesidades de los participantes, ¿no? Y bueno, necesité en ese momento hasta hacer uso de gente que tradujera, hablaban, o sea, estamos hablando de comunidades donde los niños, muchos de ellos no hablaban español, y bueno, fue complicado, pero fue por eso increíble, ¿no? Los niños hicieron unas cosas maravillosas, y que cuando me dicen, oye, ¿qué fue lo que hiciste? Yo les di clases al mismo nivel que le daba clases a los jóvenes adultos que yo ya tenía de alumnos en el centro de la imagen. Es decir, composición, iluminación, manejo de las velocidades, bueno, y fue una sorpresa impresionante. Tuvimos el apoyo también de Fuji, que nos dio unas cámaras muy fáciles para que los niños pudieran trabajar sin complicaciones técnicas, ¿no? Y bueno, fue increíble, analizábamos cada tarde, fueron varios meses de trabajo, fueron 6 estados en los que trabajé, fue Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Michoacán, eh, estuvo también Hidalgo. Bueno, fue un trabajo increíble, y de ahí fue que Fondo de Niños de México hizo una edición, hizo un libro que, por cierto, tengo que comentar que uno de los textos de apertura del libro lo hizo Jorge Fernández. Entonces, bueno, Ah, mira. sí, es un libro en el cual hay un porcentaje muy pequeño de todas las imágenes que estos niños hicieron, y, eh, y bueno, la edición pues fue una edición hecha más para un público que quisiera adquirir las fotos, porque se hicieron una serie de subastas con estas imágenes, eh, y bueno, fue una exposición que estuvo en el Museo del Papalote varios meses, y también viajó a Puerto Rico, a Estados Unidos, bueno, a Brasil, a varias partes del mundo. Y pues hubo un concurso también entre los niños participantes, y parte del jurado pues estuvo conformado por Graciela Iturbide, Pablo Ortiz Monasterio y otros fotógrafos, otros colegas pues de un nivel muy alto, ¿no? Y pues una experiencia increíble, porque bueno, fue trabajar con el equipo más precario, y lograrse unas fotos de una calidad impresionante, por la visión de estos niños, y porque de verdad tomar a la gente, eh, digamos, como alumnos cuando nunca han tenido una cámara en las manos, es una cosa impresionante, Claro que porque igual ahora ya esto no podría darse de la misma no, manera, ¿no? porque ya estamos, Lo ya mágico casi que los debió niños ser para desde que estos niños. nacen tienen ya Claro, casi que una pantalla en las manos, ¿no? Pero claro. pues estos públicos no especializados con los que estuve trabajando mucho tiempo,
La primera vez que tenían una cámara en las manos siempre fue una cosa mágica, ¿no? Yo me acuerdo haber hecho un proyecto que también eran de niños con cámaras desechables, que era de Guelatao, de una comunidad de Oaxaca. También hicimos una Sí, exposición hace muchos años en el sí, instituto, que eran sí, fotos con en blanco y negro. Mariana Rosenberg, sí, 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 yo Exacto. recuerdo ese proyecto, sí. Y Sí, fue, fue y tenían paralelo una, mi proyecto. sí, yo creo que era más o menos la Sí, misma época. Y tenían mucha sí, verdad. Eran unas fotos sí, con hay mucha varias verdad. experiencias. Esa mirada sin lo que le confiere el joven artista que quiere Sí, ya, que también tiene está este referente. proyecto del que salió Maruch Santís, ¿no? Que también, pero eran, el de Mariana, por ejemplo, sí hacían un laboratorio, Ujú. Me eran acuerdo. muchos meses, ¿no? Y aquí era como más lo inmediato, ¿no? Y eran de las Sí, primeras eran cámaras Polaroids, ¿no? digitales. En el primer caso de los niños de migrantes fue con Polaroids por la dificultad de entrar a un campo agrícola, ¿no? Que era casi que proscrito para nosotros entrar, ¿no? Y mostrar dónde vivían y sus condiciones de trabajo, porque pues estamos hablando de que el trabajo infantil es algo que no está oficializado, ¿no? Y entonces tuvo Claro, que y al ser con final también, Polaroids. Uh-huh. por lo que has dicho antes, era un trabajo que te encargaban para poder también intentar darle otras condiciones a esos niños que estaban Sí, en no, unas condiciones que no son las ideales, las ¿no? ideales para Sin un niño. Entonces, de embargo, alguna manera, ibas sin un poco embargo, así con bajo perfil, ¿no? ¿Para qué querías Sin hacer embargo, con esto? su mirada que era súper cándida, pues era muy bonito, ¿no? Muy bonito la mirada inocente, ¿no? De ver esto Ya, tan, ya, tan difícil, de decir, sí, aquí estoy yo trabajando con mi hermanito, ¿no? Aquí ya. estoy yo con los tomatitos, ¿no? Entonces, bueno, pues hablando de una cosa muy compleja, pero desde esta mirada tan, tan inocente, ¿no? Y bueno, de Claro. ahí pasé a trabajar con hombres y mujeres en prisión. Hay estas experiencias sí las tuve como por diferentes etapas, ¿no? Trabajé con el Instituto de Equidad y Género de Yucatán y bueno, por ejemplo, esta imagen que estamos viendo fue una experiencia que hice con hombres feminicidas, con hombres que estaban Wow. pues cumpliendo una sentencia, la mayoría pues por haber tenido pues una situación con sus exparejas, ¿no? Y fue muy difícil porque primero pues soy mujer, ¿no? Y ellos pues ya traían toda esta cuestión de una Y tú misma, ¿no? De rechazo también dificultad, a un exacto, de feminicida. relacionarse con las mujeres, ¿no? Y además, bueno, yo, para quienes me conocen, pues mido 1,50, ¿no? Entonces, bueno, como decían, bueno, ¿y esta qué hace aquí con Ya, nosotros dándonos clases, ¿no? Y bueno, pues tuve que hacer uso, siempre he utilizado mucho la literatura para apoyarme en estos talleres. Y bueno, pues fue justamente cuando me vi en el espacio donde estaban estos eh, convictos. hombres pues conviviendo y demás, yo sola, ¿no? Pues dije, ¿y ahora cómo hago para que se inscriban al taller, ¿no? Porque pues no era obligatorio, era un taller que tenían que ser iniciativa de ellos tomarla, ¿no? Entonces, el taller se trataba un poco de conocerse más ellos mismos y un poco, el objetivo era llegar a que ellos hablaran de lo que significaba el perdón, ¿no? Pero a través de la imagen, ¿no? Una cosa un poco también, pues muy abstracta, ¿no? Pero Pero igual pues, es la única manera de frenar todos los feminicidios. Aquí llevamos en España una pues, semana muy complicada, ¿no? Con pues muchísimos mira, asesinatos. Mónica, Y claro, eh, quizás lo que tendría que haber es mucha más educación es que a esos finalmente hombres formados en el patriarcado enfermo, ¿no? Finalmente, esta experiencia que voy a comentarte dos de todas las dinámicas que hicimos, ¿no? Una fue para que se inscribieran, empecé a leerles un cuento de este libro de mujeres que habitan con los lobos, ¿no?
justamente Barba Azul, y bueno, en un momento de este cuento llega cuando la protagonista mancha el suelo de sangre y no sabe cómo quitarlo, ¿no? Entonces, cuando llegué a esa parte del cuento, todos los hombres que estaban ahí voltearon a ver y dijeron, bueno, es que eso yo lo conozco, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, todos se inscribieron. Y Ya. ya llegó un momento que dije, porque les dije, ok, quien se inscriba va a escuchar el final del cuento. Entonces, bueno, todos se inscribieron, empezamos a leer varios de los cuentos, a partir de eso pues hubo lo que se llama, se rompió el hielo, ¿no? E hicimos un taller de autorretratos. Yo les ponía la cámara con el tripié y ellos se tenían que hacer autorretratos y bueno, como puedes ver en la imagen, ¿no? Pues esos son sus propios retratos a tamaño natural, ¿no? Y tenían después, ellos, bueno, lo hacían por los dos lados. Un lado era cómo era su rostro cuando se sentían a gusto y cómo era cuando se sentían a disgusto, ¿no? Y luego pues se combinaba con teatro. Tenían que actuarse delante de sus compañeros y sus compañeros pues tenían que Todas estas decir dinámicas, desde luego, dan para una charla solo hablando solo de de esto, lo ¿verdad? necesario que es para Pero eventos bueno, colectivos. Solo te sí, quería preguntar, en este tipo de talleres que has hecho, en los que es tan difícil también estar tú preparada para enfrentarte yo a, a tenía horrores, ¿no? también, ¿Tenías apoyo psicológico de sí, equipos? tenían ellos una psicóloga en el Centro de Readaptación Social. De hecho, el proyecto se llama Cerezo, Cerezo Rosa por la canción, porque después pasamos con las mujeres, ¿no? Y bueno, yo trabajaba también con ella. Y por ejemplo, este es uno de los convictos, como mencionas, ¿no? Que participaron y en uno, pues, después tenían que escribir sus estados de ánimo, describir sus estados de ánimo, ¿no? Y entonces, pues, como pueden ver, aquí uno dice, el de la izquierda dice, bueno, pues aquí estoy yo, ¿no? Arrepentido por lo que hice, ¿no? No supe qué hice esta mujer, que o sea, le pido perdón, y en el otro dice, pero me siento tranquilo por los hijos que ella me dejó. Entonces, el hecho de que hayan dicho la palabra perdón, por ejemplo, me comentaba la psicóloga que este era un hombre que tenía varios años ahí, nunca había utilizado la palabra perdón, y el hecho de haberlo usado y de haber llorado durante la actuación de sí mismo con su máscara, pues fue un desahogo y bueno, pues todo esto resultó en una catarsis tremenda que, pues bueno, que fue el pretexto pues para continuar con las mujeres, ¿no? Vamos a pasar con las mujeres, ¿no? Porque bueno, aquí tengo muchos de los trabajos, ¿no? Y bueno, el trabajo con las mujeres en prisión también fue un año posterior, fue un año de muchísima actividad, ¿no? Pero que se fueron repitiendo, estas dinámicas después se fueron repitiendo, o sea, yo estuve como a lo largo de varios años trabajando este tipo de proyectos, ¿no? Y bueno, con ellas pues también trabajamos el autorretrato, y estas fotos eran fotos tomadas por ellas mismas, ¿no? O sea, aprendían fotografía a un nivel muy básico, pero donde tenían que cuidar composición y tal, y a partir de eso, entonces entrábamos también a la parte plástica, ¿no? Y bueno, aquí ellas hacían un escrito de quiénes eran ellas, y bueno, fue un proyecto también muy fuerte, también con la fotografía, a partir de la fotografía proyectada hacíamos dibujos y hacían cuentos, hacían historias, ¿no? Y, y por eso te decía que luego también, bueno, estuve en Nueva York trabajando con jóvenes de origen mexicano, con un gran problema de identidad,
algunas nacidas ya ahí, pero con una educación en la casa que las hacía mexicanas y fuera, pues ya no sabían ahora sí de dónde eran, la identidad, la cuestión de la identidad, y bueno, donde tenían que narrarme cómo fue para las que habían llegado desde México su paso por la frontera, o sea, revivir esto, mostrarme la única foto que tenían de recuerdo, que fue quizá con lo único que llegaron a Estados Unidos, ¿no? Lo único puesto, y bueno, hacer toda una serie de historias, pues con el trabajo, con sus objetos y con sus, pues Una digamos, vivencias pregunta, personales. a la vez que estabas desarrollando estos talleres con los distintos colectivos, ¿tú generabas obra propia que tuviera que ver, Sí, pues, registro de sí, ellos? sí, y de hecho es O se otro fue que... por ejemplo, yo recuerdo tus primeras piezas que son muy oníricas, quizá por esas experimentaciones con las estenopeicas y todo. ¿Puede pasar que también se fue haciendo más Sí, política tu obra? sí, de hecho, te voy quiero mostrarte cómo, eh, otro momento, un segundo, por la cuestión de la tecnología, ¿sí? No te salgas, si podemos hablar en pantalla No, pequeña, no, sí, no pasa nada. ahí está. Dame un segundo. Ahí está. Sé que son muy absorbentes todos estos talleres. Has hecho muchísimo trabajo de gestión Sí, cultural. Yo lo sé en experiencia propia. A veces es complicado a la vez compaginar con la producción artística personal. Y lo que sí quería saber era eso, si esas experiencias de profundizar sí, tanto en la psique, totalmente. en las problemáticas de ciertos colectivos, te influyó en tu propia obra, ¿no? Sí, estoy, a ver, aquí estoy, tac, y voy a poner compartir pantalla. Perdone, esto de... Estás compartiendo, ¿eh? Estás compartiendo. Solo tienes que ponerla en pantalla completa. Ahí abajo. Sí. No, no es este no es. Perdone, es este. Perdone, este no es. Esta es una foto tuya también. Sí, pero no es no es el trabajo No es el de que las no. fotos de bodas, ¿no? Ese es el que quisiera compartir, Ya. pero este no es. A ver, voy a salirme de este. Okay. Es que no sé por qué no me da compartirlo. Definitivamente, de hecho, el trabajo en el que derivó fue el que tú mencionas, el de las bodas, porque para mí fue demasiado fuerte el trabajo con los hombres en prisión, con las mujeres, todo ese dolor, ¿no? Eh, ahora sí, ahora sí. No, ¿verdad? Ya se La estoy conectó. viendo cortada. ¿Cuál ves cortada? Ahora sí, ya lo vi. Qué cosa tan compleja esto, ¿eh? Pues, ahí está. Sí, ahora sí, ¿no? Uh-huh. Son fotografías que están con Photoshop, ¿no? Para quitar la boca de las novias, ¿no? Sí, sí, Son antiguas, ¿no? Son fotos antiguas. sí. De hecho, estamos hablando aquí de, es la fotografía de bodas de mi abuela, ¿sí? Era una foto que yo veía, de hecho la tengo atrás, ahora que me doy cuenta la tengo atrás. Eh, es una Ah, foto sí. que yo veía todos los En el días en marco mi ovalado, casa, ¿no? Está sí, en que el la marco. veía yo todos los días en mi casa. Y yo decía, ¿por qué si se dice que el día de la boda es un día feliz, ¿no? Ella está tan triste, ¿no? Y bueno, todo esto se va juntando, ¿no? Con las historias, ahora sí que familiares, personales,
Y pues resulta mi abuela fue una mujer que sufrió violencia intrafamiliar, como muchas de mis tías, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando empecé a enterarme de todas estas historias, ¿no? Pues yo creo que traía justamente contenido todo ese trabajo tan fuerte que hice con los hombres y las mujeres en prisión, que, que acabé de alguna manera vomitándolo en esto, ¿no? Entonces, son fotos, ¿sí lo ves? Sí, ¿Sí ves la perfectamente. pantalla Ahí como si completa? fuera una cartografía, ¿no? Dibujada Sí, sobre... estas pues eran fotos también, bueno, una primera comunión, ¿no? Eh, y todas las fallas de las fotografías, ¿sí? Las huellas de los negativos, se encontraban negativos o algo, todas estas fallas las fui utilizando como parte de la narrativa de la imagen, ¿no? Y empecé también a intervenirlas con dibujos, ¿no? Eh, Eran fotos que algunas de parientes, otras eran fotos antiguas o postales que tenían, ya sabes, en la clásica caja de zapatos que hay muchas veces en las casas, ¿no? Con las fotos familiares. Y bueno, está una foto, por ejemplo, es una tía que ya desde antes alguien, desconozco quién, con un lápiz ya le había perforado el ojo, ¿no? Entonces yo lo que hice fue remarcarlo en rojo, ¡Qué pero bárbaro! Ya. paralelamente te puedo platicar que mi tía tuvo una vida muy difícil con el marido, ¿no? Pues era como muchos tíos, ¿no? Era un tipo pues mujeriego, de más pues digamos, no le fue bien el matrimonio, ¿no? Entonces digamos que la foto hablara un poco más de esa historia, ¿no? Todas Quizá estas... el hecho de que hicieras ese trabajo con los colectivos en las cárceles te hizo cuestionar un poco algo que tenías como normalizado, No, porque también por yo creo supuesto, que todas sí. actualmente nos cuestionamos ese No, asumir del pasado, de la violencia de género, que por era algo supuesto, como tan cotidiano y que sigue siendo sí. muy cotidiano. Sí, no, y este trabajo en su momento fue un trabajo muy distinto a lo que se estaba haciendo aquí en México. Es uno de los trabajos con los que más, digamos, me invitaron a exponer y todo, porque sí fue muy diferente, ¿no? O sea, no había mucha gente hablando de este tema y de esta forma, ¿no? Entonces, también tiene que ver mucho, trabajé yo mucho tiempo en archivos, ¿sí? Entonces, Claro. para mí, la fotografía antigua tenía ya mucho tiempo familiarizado con ella, ¿no? Y con todo lo que puede representar, ¿no? Pero aquí ya hablando del álbum familiar, pues era algo mucho más íntimo, más que me llegaba más a mí, ¿no? Esta también es otra de mis abuelas, de mis tías abuelas, ¿no? La foto ya estaba con esa cinta, toda manchada, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que hacía era intensificar más esas marcas de la, del tiempo, ¿no? Y bueno, en otras ocasiones, como en esta, dibujaba encima, ¿no? Como pues un pequeño conejo y bueno, la sangre, ¿no? El rojo. Aquí también, bueno, cuando la gente está nerviosa, ¿no? Las mujeres nos ponemos nerviosas, a veces nos cae el pelo, nos comemos las uñas, ¿no? Entonces, bueno, hablar un poco de eso a través de la imagen, ¿no? Eh, la cuestión de la maternidad, ¿no? De la maternidad truncada, del aborto, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, pues la sangre, ¿no? Siempre el rojo, ¿no? La violencia, el calladito te ves más bonito, ¿no? Y bueno, pues fue un trabajo que en su momento, pues sí, Bueno, se pues, dice más calladita, te ves más sí, bonita. En el calladita, lenguaje, exacto, sí. en el lenguaje ya está ese machismo, ¿no? Exactamente, ¿no? Yo no Y lo había bueno, oído
En México en masculino, solo en No, femenino. no, bueno, o sea, en realidad se dice en femenino, calladita te ves más bonita, ¿no? Y bueno, pues son fotos ahí que estuve trabajando mucho. Fue posterior a todo este trabajo en el Cerezo y fue un trabajo muy introspectivo, muy en solitario, ¿no? Y que te he de decir que a mi familia, concretamente, obviamente a mis tías, todo, pues no es un trabajo que les haya gustado mucho, ¿no? Porque obviamente pues estamos hablando de cosas, de este tipo de cosas que se guardan, ¿no? Que se callan. Y bueno, pues esta, por ejemplo, Bueno, es una porque es que foto, precisamente es muy reciente el que el se puedan hablarlo, contar las cosas, efectivamente, ¿no? que, o sea, llevamos años Porque, exigiendo tener los mismos derechos, ¿no? y El denunciar la respeto y demás, violencia de ¿no? género, ¿no? Y denunciar. Pero afortunadamente últimamente ha sonado más, ¿no? Entonces, bueno, pues esto en su momento la gente no entendía, pero tú eres fotógrafa, no eres fotógrafa, pero tú aquí qué hiciste. Y yo, pues por eso digo, yo uso la fotografía como una herramienta más y bueno, para mí la foto ha sido parte fundamental de mi vida, o sea, ha sido también una catarsis eh, personal, este trabajo lo fue, ¿no? Eh, Justamente cuestionarse, ¿no? El papel de la mujer, del matrimonio, del ser la madre, ¿no? Eh, el volver al nido, el salir del nido, ¿no? Cuando todo este tipo de asuntos, ¿no? Un camino lleno de espinas, lo que es la pareja, ¿no? Eh, El amor romántico, ¿no? el Esa amor foto es muy de los romántico, años bueno, 50. sí, de hecho en alguna ocasión un coleccionista americano me compró toda la serie en un formato pequeño, así impresa en algodón y tal. Y a mi pareja en aquel momento que me acompañó a, a la entrega, ¿no? Sí lo volteé a ver y le dijo, oye, pero ¿qué le haces a esta mujer, no? Entonces, bueno, que no, él no era quien inspiró la serie, no, pero bueno, pues sí, era una serie que al verla, pues sí, era un poco angustiante, ¿no? Entonces, eh, bueno, aquí todo lo que tiene que ver con el aborto, hasta bueno, hasta que ya la pareja ahora sí que de tanta pasión se incendia, ¿no? Entonces, bueno, pues sí fue un trabajo que también lo estuve haciendo durante varios años, esto no fue que lo hice en unos meses, ¿no? Eh, Ya, ya. y bueno, fue un trabajo que seguí haciendo, que lo hice también. En esta ocasión, bueno, ahorita no incluí para mostrarte otra serie que se llamó Sugar Dreams, Los Sueños de Azúcar, que eran fotos de objetos hechos de azúcar, ya sabes, la clásica foto de novios de azúcar, que la tomaba con un antes y un después, ¿no? Primero, ¿El muñequito de la ajá, tarta o qué? completa, exacto, y luego ya desecha, ¿no? Entonces, bueno, fue una serie que después también hice, que es Sugar Dreams, ¿no? De todos estos muñequitos que representan también momentos, pues, que felices, ¿no? Y que se van deshaciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues Me aquí está mandaste una la de foto las como uñas, para uso de redes, eh, sí. una foto en la que son muchas manos que tapan una cara. Ese es un trabajo reciente. Ese es un trabajo reciente que tiene que ver ya sí ahí sí son fotos ya hechas con mi familia, ¿no? Ya mi papá falleció hace un par de años. Ay, tu No, papá lindo, tu papá lindo. y bueno, fue una serie de fotos que hice con el apoyo de Tania Bojorquez, una colega a quien quiero mucho. En una estancia que ella estuvo por aquí, bueno, me apoyó a hacer unas fotos con mi familia, con las mujeres de mi familia, porque pues en ese momento nos habían invitado a trabajar en un proyecto que tenía que ver con el ADN
y pues en Es el que claro, eso ADN. me parecía esa foto como de unión, ¿no? De esa sororidad igual, ¿no? Cómo se unen las mujeres a veces para apoyarse unas a otras, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues esa foto, esa foto es de la nueva serie que estoy haciendo, que entonces ya son una serie con retratos, incluyendo a mi madre, a mi tía. La foto que te envié, que bueno, no la tengo en este momento a mano, justo porque es lo más reciente que he hecho, La pero primera. justamente es las similitudes que tenemos, ¿no? Desde, pues, justamente nuestros ojos, nuestras manos, ¿no? Eh, y bueno, pues estoy en el proceso de desarrollarlo y, y partió también de todo este trabajo de volver a los orígenes, no solo familiares, sino también en esto, pues hablando ya de México, del mestizaje y demás. Una de las razones, también una de las cosas que mi abuela no tenía permitido abiertamente en su casa, digamos, era de hablar maya. Mi abuela hablaba maya y ella era de Junucmá, un pueblo cercano a la ciudad de Mérida. Al morir su madre, se viene a vivir a Mérida y aquí en Mérida, digamos que la acatrinan. Esto del acatrinamiento es un proceso de blanqueamiento, es decir, Ah, dejas de hablar pues tu lengua materna, en este caso el maya, y sí. adoptas la lengua que se usa en el lugar, que es en este caso el español, al venir a Mérida. Y bueno, aquí en Mérida, ella deja de lado toda esta parte y digamos que de los 5 hijos, incluido mi papá, solamente mi tía mayor logra comunicarse o aprender algo de maya, ¿no? Es decir, que estamos hablando que el caso de mi familia no es el único, es el de muchos. A una sola generación de diferencia, el lenguaje se ha perdido. Y con el lenguaje se ha perdido una forma de mirar el mundo, una forma de ser, La pues cultura, la ¿no? La cultura, cultura que ¿sí? está Entonces, fue de ahí que también empecé a leer. Yo de cuando era niña tomaba clases de maya, no avancé mucho porque era un poco complicado continuar las clases, no había para niños, era más bien para adultos jóvenes, entonces no pude seguirlas, pero tomé clases en algún momento. Mis papás trabajaron, ya lo he dicho, en un pueblo donde había mucha gente maya hablante, o sea, digamos que familiarizada con la cultura estaba un poco, pero pues al vivir en la ciudad no tanto, ¿no? Entonces empecé a interesarme mucho por estos temas y entre otros, pues empecé a leer mucha literatura en maya, participé, mi hermano Enrique es lingüista y ha participado en muchísimos libros que tienen que ver también con el tema. Entonces, y bueno, tienes otro hermano escritor, ¿no? ¿Tienes otro escritor? Carlos Martín, que es escritor, que de hecho pues ha participado en varios eventos también en España, ¿no? Ganó Sí, el lo premio de sé. Segorbe de cuento. Y bueno, pero volviendo a mi interés por la cultura maya, eh, eh, hice la portada de un libro que mi hermano fue editor, justamente de nuevas voces de escritores mayas, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a descubrir a muchísimos autores maravillosos, ¿no? Pero que tenían una o dos poesías incluidas en antologías y demás. Y dije, oye, pero tú no tienes un cuerpo de trabajo que pueda complementar un libro, ¿no? Sí, pero no tengo un editor, ¿no? Entonces fue de ahí que empecé a interesarme mucho por hacer un libro sobre estos jóvenes, bueno, no son tan jóvenes, son igual, muchos son mis contemporáneos, ¿no?
de estos escritores, ¿no? A interesarme por su trabajo y por su mirada, ¿no? Y bueno, aquí puse un poema porque fue uno de los que dio pie al trabajo que realicé, que empecé realizando para el Sistema Nacional de Creadores, ¿no? Y que tiene que ver con, venimos a Yucatán, vemos todas estas zonas arqueológicas maravillosas, pero lo miramos como un atractivo turístico y no como la historia que contienen. Y bueno, este es un poema Qué bonito es. sí, de Isaac Carrillo Can, ¿no? Quien fue premio Nezahualcóyotl, que falleció hace un par de años también y que fue amigo mío también personal y con quien empecé de alguna manera a querer hacer mi proyecto ilustrando su voz, ¿no? Eh, entonces, bueno, este poema donde dice, cómo me duele el silencio de las piedras tan antiguas, tan sabias y sin embargo tan mudas, ¿no? Y bueno, estos Muy poemas contundente. están escritos originalmente en maya, ¿no? Eh, y, eh, y bueno, fue a partir de ahí que empecé a trabajar esta serie que se llama Tuxtla. Tuxtla es como le llamaban a Yucatán, eh, bueno, a Yucatán, a una zona de Yucatán antiguo, se le llamaba una zona de Yucatán antiguamente cercana al oriente del estado porque se creía que ahí era el ombligo del mundo. Tuch es ombligo, Lum es tierra, ¿no? El ombligo de la tierra. Entonces, bueno, pues empecé a hacer este trabajo un poco como se ve cortado, ¿verdad? Sí. Vamos a ver empecé a hacer un trabajo ilustrando muchos de los poemas de estos poetas, pero al final dije, quito los poemas porque pues ya mis fotografías ya en sí es un trabajo distinto, ¿no? Y fue como también lo que dio pie a recuperar la foto tradicional, blanco y negro, en individual, ya sin la intervención de otros, ¿no? Entonces, bueno, este, por ejemplo, es una foto que hice de un muro que yo intervine, eh, de un proyecto que le llamé Grito Sordo, que tiene que ver con estas piedras mudas, ¿no? Entonces, bueno, yo hice toda esta puesta en escena, ¿no? En esta, bueno, me ayudó una compañera a hacer toda esta Judith Escalante, una amiga, me ayudó, fue un trabajo que hice también hace tiempo en un muro que me invitaron a intervenir, ¿no? Y bueno, pues dije, es el grito sordo, ¿no? Este que nadie escucha. Y bueno, hacer una serie de imágenes que tienen que ver ya con En el esto, territorio también, ¿no? este, este sedimento que queda de lo que es esta, digamos, como voz, ¿no? De la tierra que se está extinguiendo, ¿no? Entonces, eh, retomo el poema en maya y, y en esta ocasión, pues aquí estoy tratando de poner justamente esto seco, estos troncos ya secos, ¿no? Esta ceiba, la ceiba es el árbol sagrado de los mayas, ¿no? Y aquí este poema habla de cómo la desnudaron, cómo la lanzaron, cómo le arrebataron, ¿no? Como el toro de la corrida, hablando un poco de lo que fue esta herida abierta, que fue el encuentro de la conquista, ¿no? Esta herida Totalmente. abierta que sigue abierta, como decía, esta herida, perdón, que decía Galeano, esta herida abierta que decía Galeano, que cada vez es más profunda, ¿no? Y pues sí, como a un toro de corrida, pues se le trató, ¿no? O sea, entonces,
La ceiba, hasta ahora en algunos pueblos en Yucatán se le viste, se le pone un nipil, ¿no? O sea, se le venera, y las cruces, ¿no? Las cruces generalmente son color verde en alusión a lo vegetal, a la ceiba. Es este sincretismo de la Totalmente. cruz cristiana, pero hecha con el árbol sagrado. Entonces, por eso la cruz es verde, ¿no? Entonces, bueno, todas estas tierras ya secas, ¿no? Entonces, un poco la entrada al monte, el monte para los mayas es entrar a otro mundo, es trasladarse a otra parte. Pero obviamente que con esta era moderna de carreteras y demás, el monte ha sido devastado y cada vez es mucho más difícil encontrar estas selvas vírgenes a donde los mayas, la gente puede todavía ir a, digamos, a tener una conexión directa con la tierra, ¿no? Entonces, bueno, pues como el maíz, esta es una foto en la cual pues hay un ritual de la muerte del maíz y al morir, ahora sí que sin maíz no hay país, ¿no? Totalmente. Y bueno, pues ya la muerte del maíz, el venado, se dice que Yucatán es la tierra del faisán y del venado y está en extinción, así que bueno, pues es un símbolo ya prácticamente de algo no, que está a punto de desaparecer, ¿no? Eh, y bueno, este es el arco del Apná, que era como la entrada, que es un arco que lleva a nada, pero que no es que antes hubiera algo atrás y que lo tiraron. Es un arco que Es fue construido simbólico, así. entonces Claro, sí. es la entrada al monte, la entrada a la tierra, la ¿Dónde entrada está a exactamente, este Patricia? mundo. Labna, Labna. Y bueno, yo no soy antropóloga, ¿sí? Así que Ya. quizá muchas de las cosas, un antropólogo pueda venir y decir las cosas no son así, pero Pero esta no es es una mi charla con mirada, antropólogos, es una charla ajá, con artistas. Este programa esta es mi mirada, habla de eso, exacto. de cómo Esta es mi la... mirada y de cómo yo miro y cómo yo, para mí simboliza esto, esa entrada a un mundo que prácticamente ya atrás ya te encuentras una carretera, ¿no? Entonces, bueno, Mónica, de aquí todo esto surgió, personajes que los mayas todavía creen que se aparecen, que van, que vienen, y que bueno, no solamente los mayas, o sea, la gente que somos producto de ese sincretismo cultural, veneramos, creemos, demás, ¿no? Y, y, y bueno, es que esto está, son imágenes que Muy nos animan. impactantes estas. Estas son muy Sí, impactantes. son imágenes que en donde quise hacer muchos me dicen es como una especie de requiem, sí es una especie de requiem, ¿no? Totalmente. Por eso son tan oscuras y que Parecen máscaras mortuorias. sí. Y también, bueno, todo el simbolismo de los animales, ¿no? Hay un animalario dentro de la serie, porque, bueno, desde el origen, el Popol Vuh, que es el génesis de los mayas, ¿no? Sí. Los animales representan muchísimas cosas, ¿no? O sea, el fuego, la muerte, bueno, muchísimas cosas. Entonces, bueno, esto es parte de lo que estoy trabajando y que logrado unir a estas fotos que hablábamos hace unos momentos, pero de las que no tengo aquí, que es el trabajo más reciente con mi familia. ¿Por Sí, qué? pero la hemos Porque compartido en redes, se pueden ver en las redes. sí, porque también tiene mucho que ver que pues, pues la muerte ha tocado a mi familia, ¿no? Bueno, como a Y que todas. bueno, y que mi abuela eh, siempre tuvo esto contenido de alguna forma, ¿no? Y que me meto yo a indagar, ¿no? Desde la violencia machista por un lado, La hasta lengua, que incluye no
te manifiestes como quieres, ¿no? No hables tu idioma, ¿no? Hasta, bueno, pues cuáles son mis intereses, cómo estoy viendo qué está pasando en Yucatán, por qué de dónde vienen esas intenciones de trabajar con el patrimonio y demás, todo eso está ligado. Al final, como dicen estas palabras tan de moda, ¿no? De todo es holístico, ¿no? Y todo de alguna forma se comunica y se une, ¿no? Y bueno, pues en esas estamos Esta es una y ceiba, ¿no? esta es la ceiba, justamente, bueno, es el tronco, ¿no? Es el tronco Ujú. de la ceiba. Y bueno, un poco estos animales que no sabes si son como Muy fantasmagóricos, son muy... salidos de un cuento de Rulfo, ¿no? Sí, Si totalmente. están vivos o están muertos, ¿no? Y bueno, esta es una Ay, ay, ay. zarigüeya. Esta la conocí yo en tu casa. La Es una zarigüeya. zarigüeya, claro. Las zarigüeyas son los marsupiales Sí, sí. mexicanos, ¿no? Y que, bueno, en la Que cultura suenan maya por la noche, que representan, suenan por la sí, noche. representan muchísimas cosas y que además, curiosamente hablando de ya otro tipo de proyectos, pues justamente hablabas de los bares, ¿no? Cuando tú, que fui propietaria de una cantina aquí, centenaria, digo, fui, ya no soy parte, ¿no? Pero con la cantina tuve la oportunidad de patrocinar muchas cosas. En su momento yo la llamaba que era una empresa culturalmente responsable. Y entre Ah, otras, pues justamente hice un proyecto a favor de las zarigüeyas que patrociné a través de la cantina. Y bueno, que eso pues claro, ya da para otra plática, ¿no? otra charla, desde luego. Pero Otra sí hay una charla. reivindicación de muchos elementos icónicos de Yucatán. O Sí, sea, tu y bueno, esto trabajo... podría caber en la fotografía clásica, mexicana, indigenista y demás, Sí. pero últimamente pues ya la he ligado directamente a mí, o sea, tengo de hecho muchas fotos en las que soy yo ya, ¿no? Muy Como autorretrato. protagonista, ¿sí? Mm. Como protagonista y de alguna manera pues tomando también el lugar de mi abuela, de mis abuelos, de mis padres, demás, ¿no? Y bueno, Mira, y con los trajes típicos de sí, en Yucatán. algunas ya soy yo, ¿no? Y pues ya para concluir, porque si no nos Sí, iríamos todo el día y pues no creo que haya mucha gente con la paciencia de escucharnos tanto tiempo yo frente creo que ya sí a podíamos, pantalla. Esto ya es lo podíamos. último en lo que estuve, que fue justamente, voy a poner a pantalla Ya completa. brevemente, Patricia, para que no se extienda Sí, demasiado, no, ya ojalá fecha todo ya este no. trabajo tenga un resultado final de proyecto editorial. Eh, Sí, con tu experiencia desde tan joven haciendo proyectos editoriales, me encantaría poder ver tu obra a mí resumida. me encantaría más que nada porque esto es ya, ay, que no abre esta cosa. Este fue el proyecto, ¿lo ves? Sí, Mónica, ¿lo ves? sí, sí. Este fue el proyecto con el que estuve el año pasado con la gente de la gestión de la fábrica en el máster de gestión cultural y que retoma, este es el manual de comunicación para médicos, ¿sí? Español maya, ¿sí? Este ya tiene 3 ediciones, está agotado y venía justamente con Este es el que nos has hablado, que sí, estabas con viendo si el conectaba cuerpo con la humano, fábrica. exactamente, con el póster del cuerpo humano, ¿sí? Y con las partes del cuerpo humano, que bueno, ha sido una herramienta impresionante porque pues el simple hecho de, oye, que te duele, pues ya es mucho más fácil saber para qué va a consultar, ¿no? Y este es el libro próximo, de próxima edición, que espero que salga, yo creo, el próximo año, ¿sí? Este año todavía estamos
con la cuestión de la pandemia y todo en stand-by, ¿no? Pero es el de Tiempo de Volar y es de Elisa Chavarría. Elisa Chavarría Chan, que es una poeta maravillosa que habla, que en su trabajo habla de toda la cuestión justamente de cómo se vive el feminismo desde el interior de la cultura. Y bueno, pues en esas estoy, ¿no? En esas estamos porque yo sigo trabajando la parte de la fotografía a manera individual, blanco y negro, tratando de hacer una extensión con esto que les acabo de mostrar para que todo esto tenga un nexo y poder cerrar pues un ciclo, ¿no? Entonces, o abrirlo, ¿no? Porque esto de la editorial, la idea estaba planteada para 10 libros, así que bueno, apenas sería el segundo, pero pues con Ojalá ganas de puedas tenerlos venir bien. en próximos meses, ¿no? Y quizá el año que Claro, viene ya todo sea más normalizado claro, y claro. puedas presentarlo para darnos Sí, la en idea era el año España pasado, porque ese fue el tipo año de, perdón, ejemplos de herramientas interculturales que has desarrollado y bueno, la idea era, aunque no sea mi área, sí, que yo lo que llevo es en la coordinación de artes visuales, pues pero si evidentemente tu terminamos, trabajo está muy ¿no? Como que toca muchas áreas y desde trabajo sí, social, desde rescate de poesía y de literatura en Maya. maya, en fin, Es que el año tienes. pasado fue el año de la UNESCO de las lenguas indígenas. Entonces, también por eso lo queríamos hacer el año pasado. Pero Ya. bueno, ya con la pandemia todo se trastocó. Pero bueno, el proyecto sigue en pie, bueno, al menos las ganas, ¿no? Y pues falta nada más encontrar en qué momento, cuál sea el buen momento para los patrocinios y demás. Pero sí confío en que salga y también la parte fotográfica blanco y negro, pues este momento es el ideal, lo he seguido haciendo. Y pues ya cuando el cuerpo de trabajo se más adelantado, Mónica, pues igual, después de 20 años hacer otra exposición, ¿no? Estaría Sería maravilloso. maravilloso, sería Sí, maravilloso. sí. Y bueno, Estoy pues, segura que tanto pues, Jaime como Jorge estarían encantados de un proyecto tan plural, tan interdisciplinar, pudiera llegar a España de regreso. pues, En todo caso, de momento este reencuentro ha sido muy grato tenerlo después de tantos años, de que hayas estado aquí en la pandemia y no nos hayamos visto, pero nos estemos viendo ahora en este final de este año tan complicado. Y te felicito por esa trayectoria tan ay, enorme, Mónica. tan intensa. Y podríamos hacer más series de esta charla porque No, y si no bueno, me podríamos ir disculpo a, por la cuestión técnica porque hubiera sido un poquito más ágil de no haber fallado con eso, pero bueno, esta época nos ha, Nos pasa a todos. sí, esta época nos ha obligado a reinventar la forma de comunicarnos y Bueno, bueno, yo pues creo que hay que precisamente aprender. este ejemplo de programas que tenemos en el Instituto Cultural de México en España, rescatando colegas y creadores con los que hemos trabajado hace mucho tiempo, nos abre ventanas, como decías tú, enseñamos lo que se sigue haciendo en México y igual dinámicas que se están haciendo aquí, se han hecho hace años en distintos territorios mexicanos y desde luego en este caso es un placer. Yo conocí Yucatán gracias a ti, a haber estado en esa casa familiar que contaba lo de la zarigüeya. Por favor, un abrazo a tu mamá, a tu tía, tus hermanos. Gracias, Mónica. Sí, Es un placer tenerte aquí, haberte tenido invitada y ya sabes, el instituto siempre gracias, será Mónica. tu hogar para lo que quieras enseñarnos. Pues esperemos que ya la pandemia nos dé una tregua y poder cruzar el charco de nuevo. Muy bien, Y bueno, pues igualmente. gracias al Instituto de México en España, de verdad que es excelente la labor que hacen, maravillosa, porque pues creo que México y España tienen muchísimo que intercambiar aún, ¿no? Somos producto de este gran encuentro que se sigue, que creciendo cada día, que sigue creciendo cada día.
Así que bueno, pues saludos a todos los amigos también por ahí y a la gente de la fábrica, que bueno, fue una experiencia también muy bonita estar con ellos el año pasado. Muy Sí. bien. Gracias a todos por Bueno, seguirnos. gracias Mónica, gracias Instituto de Gracias. México España, Jaime, Jorge, nos vemos.